Rodríguez Larreta fue a la Corte, como corresponde, dentro del marco de la justicia, y la Corte, como corresponde, sacó una acordada que dijo, mira, mitad para acá y mitad para allá. Y le dio, en vez de 3,50, 2,95 de participación a la capital federal, que había caído al 2,50. Interesante contar todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? El fallo perjudica algunas posibilidades para las provincias porque va cayendo el ingreso o el ingreso puntual de otras provincias. Los gobernadores se han manifestado en contra, los gobernadores peronistas, 14 de ellos, aunque extrañamente a la reunión que convocó el presidente no fueron dos, no fue ni Schiaretti de Córdoba ni Perotti de Santa Sí, Fe, convengamos los más importantes, me parece, de los dos acá. más importantes casualmente. Pero bueno, lo prometido es deuda. Para hablar de este tema y de otros, seguramente está en línea el ex secretario de Comercio de la Nación, el que duró más tiempo. Sí, señor, ¿Sí? hasta el 2013. Guillermo Moreno. Guillermo, Pablo Gordillo y todo el equipo de A los Sillazos los saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están Pablo y equipo? Un placer hablar con ustedes. Pero Como igualmente. siempre, el nombre del programa muy grato, los sillazos siempre. A los Me saca Sillazos, una así que. sonrisa. Bueno, anda bien. Estamos hablando un poquito, como se habló toda la semana, de lo que tiene que ver con la organización del recibimiento de los campeones. Y acá Félix dice que se va a animar a preguntarle algo. A ver, Félix, te escucha, No, Guillermo. no, yo lo que quería. ¿Cómo está, Guillermo? Un gusto saludarlo y mucha más en una fecha ¿Qué como tal, esta. Félix? Un placer en que te encuentres bien, que estés bien y volver a conversar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo que veo es la dificultad que tenemos en encontrarnos, ya sea el ministro de Seguridad de la Nación, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, como el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Que yo creo que el día lunes, a primera hora de la mañana, 6, 5, 7 de la mañana, tenían que estar reunidos para poder delinear una posibilidad de darle a la población el saludo a su selección campeona del mundo y no lograron juntarse y salieron un montón de miserias que terminaron en una cosa que fue muy desprolija y que finalmente se hizo lo que se pudo con un pueblo que se portó bastante bien teniendo en cuenta el número de gente que había en la calle. La pregunta es, ¿qué hubiera hecho usted como jefe del Poder Ejecutivo Nacional? Es bien interesante la pregunta porque lo hemos reflexionado. Primero, tenés que creer en la organización popular. ¿Sabes? Vos tenés que creer. Vos tenés que creer que vos tenés dos alternativas. El dirigente que va a hablar en un acto multitudinario tiene dos alternativas. O construir un VIP adelante, como terminó imponiendo el criterio Cristina, no Kirchner. En los actos de Kirchner no había ningún VIP. En los actos de Cristina se entendía el VIP porque es una dama. Y entonces, bueno, tenía que haber algún esquema, pero no exagerar. Después empezaron a hacer carpas VIP y todas estupideces. Y entonces el que va a hablar entra por atrás del palco y aparece en el palco, como hace Cristina. Está todo el mundo reunido y de repente entra Cristina. Se entiende en Cristina porque es una dama. Pero cuidado, no confundir la organización de un acto político, como debería ser, si no fuera una dama, con las características de hacerlo si es una dama. Porque hay otra manera de organizar un acto político, si no es una dama. En vez de entrar por atrás del palco y tener un VIP, entras por atrás del acto, en el último del acto. El último, cuando se terminó el último 50.000 o 100.000. Y ahí empezás a caminar para el palco. La pregunta es, ¿qué te va a pasar? ¿Qué va a hacer el pueblo cuando te vea? ¿Te va a dejar avanzar o no te va a dejar avanzar? Y ahí viene una tensión lógica y razonable siempre con los organismos de seguridad.
que tienen su rol y su misión. Siempre. En mi caso, yo elegiría entrar por atrás. Claro. Y no tengo duda que el pueblo te lleva hacia el palco. Claro. Hay una corriente que se va generando, natural, donde vos llegas al palco. Te va a llevar 1 hora y media, 2 horas, llegar a hacer 200 metros, 300 metros, lo que fuere. Pero llegás. Lo mismo entonces tendría que ver con este acto, para recibir a la selección. ¿Confiamos en la organización popular o no confiamos? Y entonces, ¿qué tendría que haber hecho el gobierno? El gobierno tendría que haber puesto un gran palco, por ejemplo, en la 9 de julio, mirando hacia Constitución, hacia el sur. Poner las pantallas, poner los equipos de música, de audio como corresponde, hasta Constitución, previendo que puede haber 3 millones de personas. Ahí te entra, sin ningún inconveniente. Hasta Constitución, incluyendo la plaza, te entra sin problema. Cada pantalla se transforma en un acto. Claro. Y vos lo dejás a la AFA que elija el camino para llegar. Mientras tanto, lo que pones son los goles de la selección, los goles de Maradona, pones a cada relator transmitiendo los goles, convocás a las viejas glorias que todavía tenemos, Sí, señor. uno que te cuente el gol de Maradona, el otro que te cuente el gol de allá, El de algunos Kepa vivos 78. todavía quedan. Y entonces va generando las 4, 5 horas, 6 horas, que va a demorar el trayecto que la AFA decida de un lugar a otro lugar. Y ahí los jugadores entraban al palco y lo iban a ver los primeros 80 metros, 90 metros de público. ¿Cuánto lo van a ver? De resto prefiere verlo en la pantalla. Como cuando canta un cantante en una cancha, el público mira las pantallas, sino para qué están las pantallas al lado del cantante. Claro. Porque la gente no ve al cantante. Pero participa, no hay ningún problema. Entonces, vos dejabas que la cosa fluya. Pero tenés que creer eso, tenés que creer en la organización del pueblo. Finalmente, la gente salió a festejar, el pueblo salió a festejar. Al margen de ver o no ver los porque se armaban fiestas por lugares que inexorablemente no iba a pasar nunca la escaloneta. Pero se armaba la fiesta igual. Sí, señor. Bien, entonces, vos tenés que creer en tu pueblo, tenés que confiar. Y tenés que darle las posibilidades de cierta organización. Ponías el palco, ponías algunos de los famosos de la voz del estadio, algunos de esos que siempre están, que son voces conocidas, y listo. Y si ellos querían, el presidente, como corresponde, los recibía en nombre del pueblo argentino, porque obviamente yo ya dije todo lo que tengo que decir de Alberto Fernández, y de Cristina ahora también. Pero institucionalmente es el presidente, la vicepresidenta, lo recibe, si ellos querían, el que va alguno, va el capitán, va el técnico, el que quería iba, el que no quería no iba. Era muy fácil. No era necesario armar ningún escándalo. Incluso la oposición podía acompañar en la Casa de Gobierno o podía recibir a los que querían de su despacho. Por supuesto. Entonces, el presidente lo recibe institucionalmente y la oposición lo recibe como hincha, no hay ningún inconveniente. Guillermo, dos cosas importantes para mí hoy. Primero, que usted fundamenta su respuesta, cosa que siempre lo hace, y a mí me pone muy contento. Y para aquellos que tuve alguna crítica cuando hemos hablado de usted o estilo de algunos amigos y compañeros, que no solamente habla de economía, ¿no? Hoy pudimos hablar de seguridad, de la organización de un macro evento de festejo. Es decir, Guillermo está preparado para todo, está preparado para ser presidente de la República Argentina. Y eso me pone muy, muy contento y que lo pueda transmitir con esta claridad y serenidad al pueblo argentino. Te agradezco mucho. Con respecto al otro tema que estaba escuchando al comentarista, compañero, que se estaba expresando,
También coincido plenamente con lo que él está diciendo. Y es muy delicado, que se dé la imagen de no cumplir con un fallo. Sí, señor. Muy delicado. Los fallos te pueden salir a favor o en contra. Pero es muy difícil, muy complicado. Dar la señal en la máxima autoridad que no va a cumplir con el fallo. Incluso hasta podría, mirar lo que te voy a decir, porque quizá que no se les ocurrió, que inicien el principio de cumplimiento del fallo. Y después, mire, te quedaste sin fondos. Mira, es peor todavía. Sale por televisión el presidente y explica que tiene 100 pesos. O para Rodríguez Larreta, o para todos los movimientos piqueteros de la Argentina, de todo el país. Y que le pregunte a la Corte a quién le tiene que dar la plata. Pero que no hay más. Y le pregunta, mire, yo no tengo inconveniente cumplir, dígame a quién se la doy. Y los movimientos piqueteros, Imagínate. ¿qué va a ser? Serán... Bueno, el propio Rodríguez Larreta va a decir, sáquenme esto de acá. Claro. Como hizo Farrell con Perón, que dijo, no, espere, no se vaya. Sáquenme esto de acá, que si no, ¿quién los manda a la casa de vuelta? Y se fue el 17 de octubre, el famoso discurso del general. Esa anécdota la conocés, ¿no? Sí, señor. Siempre en paz y en orden, ¿eh? Siempre en paz y en orden. Como dijo Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Tienen tantas maneras de ordenar los temas antes de no cumplir con un fallo de la Corte. Sí, me sorprendió las palabras de Capitanich, Guillermo, y digo yo, bueno, está diciéndolo en caliente, pero después fueron ratificadas en Casa de Gobierno con la reunión con los 14 gobernadores. Y la verdad que yo digo, ¿cómo vamos a incumplir el fallo de la Corte Suprema? Hay otras vías, también se puede pedir el juicio político de la Corte, pero cumplir con el fallo debo cumplir. No, pero eso del fallo político de la Corte también es una tontería. ¿Por qué te querés quedar sin Corte? Si vos tenés 3 peronistas sobre 4. Sobre 4 supremos, 3 son peronistas. ¿Y qué estamos con problemas de actividad política? Entonces, ¿cuál es nuestro problema hoy? Y bueno, evidentemente hay alguien que no habla desde la doctrina. Porque vos cuando te encontrás con un peronista puede haber sesgos, un poquito de allá, un poquito de acá. Pero vos no podés pensar que si empezás a hablar de la doctrina no te vas a poner de acuerdo, ¿no? Claro, tomando como base la doctrina no debería haber. Vos revisá los nombres. Hay 4 supremos y hay 3 que tienen claro origen peronista. 2 de ellos sobre todo, porque tuvieron cargos elegidos por el peronismo. Cargos electivos elegidos por el peronismo. No en una alianza, no, afiliados del peronismo. Hay algo acá que los muchachos no terminan de entender. Porque no saben, porque la ignorancia es muy grande. Mirá, creo que el país está peor que con Macri. Obviamente, a medida que se agudiza la crisis, van pasando el tiempo, cada vez está peor. Ahora, yo tengo mis dudas de si no son más ignorantes también que en el gobierno de Macri. Es al margen de la crisis esto. Tengo la sensación que hay una ignorancia supina. Alberto Fernández no tenga duda, porque es un muchacho que no sabe. Yo lo conozco hace 30 años, no sabe. No sabe gobernar, digamos, no tiene los elementos ordenadores en su cabeza para gobernar la Argentina. Es socialdemócrata y en ese esquema no puede gobernar la Argentina. Pero a su vez no es un muchacho formado. ¿Sabes? Eso de profesor universitario, eso es pura galería. No es un muchacho formado. Ahora, eso no es obvio y se pase presidente, pero no importa, no está apto. Ahora, no solo él, parecería ser que en el gobierno hay un problema serio de
de capacidad intelectual. Al límite que te lo estoy comparando con el de Macri, imagínate vos. Sí, sí. Guillermo, por lo que dice, tengo que interpretar entonces que esta pelea entre Alberto y Larreta no es fulbito para el hinchada, es una pelea en serio. Mirá, yo creo que no es entre Alberto y Larreta. No es. Es una situación muy delicada. Salió un fallo que evidentemente no hubo un lugar donde esto se consensuara en la política antes de que la justicia tuviera que decidir, y ahora tienen que acatar, y en todo caso tienen principio de ejecución de la sentencia con un montón de vericuetos, entre los cuales yo humildemente le aporté 2. Pero termínenla con la Corte. ¿A dónde quieren llegar? Pero eso no se cuestiona. Perdón, no entendí. No, te decía que eso no se cuestiona. Una vez que la Corte resuelve, ya está. Es el Estado de Derecho. Pero así funciona en cualquier lugar. Hubo una elección entre Al Gore, vicepresidente de Clinton, y Bush hijo, la primera de Bush hijo, que lo decidió la Corte Suprema de Estados Unidos por unos votos en Florida, y eran unos votos mínimos. Falló, dijo el presidente Bush, y Al Gore dijo, falló la Corte, y felicitó al nuevo presidente, se acabó. ¿A dónde querés llegar? No me gusta, no esto, no aquello. Bueno, está bien. Así funciona. Otra consulta que le quiero hacer que tiene que ver con esto de la coparticipación. Sabemos que desde la reforma del 94, que entre otras cosas consolidó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad nos dio 2 presidentes que fueron nefastos, ¿no? De la Rúa y Macri. ¿Qué opinión tiene usted de la autonomía de la ciudad? ¿Cree que debe seguir así, que tenemos que volver atrás? Pero si Alberto Fernández hasta es hincha de Argentinos Juniors, ¿por qué decís Sí. 2? No, me refiero ¿Por qué a... decís 2? No, Porque digo por de la dijiste Rúa. presidente. Ah, vos decís 3 entonces. Y Alberto Fernández es hincha de Argentinos Juniors, Claro, pero no fue jefe de Venga, gobierno de la Paternal. ciudad. pero es porteño. Es porteño, es verdad. Bueno, entonces vos no estás diciendo que fue jefe de la ciudad, sino que fue porteño. Claro. Entiendo yo que querías decir eso. No, yo ¿Sabes? decía que 2 jefes de la ciudad de Buenos Aires llegaron a ser presidente desde la reforma del 94. Lo que le pregunto concretamente es, ¿qué opinión tiene de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires? ¿Debe seguir así? ¿Hay que modificar eso? Pero ¿Hay no que volver tiene atrás? importancia que haya sido jefe de la ciudad de Buenos Aires para ser presidente, ¿o sí? Si no, no entiendo la No, causalidad. pero digo, ¿es casualidad que 2 personas que se potenciaron en la ciudad de Buenos Aires con todo el poder que eso da, lleguen a la presidencia? Pero ¿de dónde un intendente va a tener poder? Es que prácticamente funciona como un gobernador, no como un intendente. Pero si es un intendente, ¿cómo Claro. va a ser un gobernador? Pero fíjese que estamos discutiendo la coparticipación en el mismo nivel que un gobernador de cualquier provincia. Él se sienta de esa forma. Pero comparado con el de Buenos Aires no existe. Pero usted En habla, por términos de ejemplo, cuando habla de los diputados de la ciudad de Buenos Aires, ¿habla de diputado o habla de concejal? No, eso se llaman legisladores. Lo Bueno, que quiere decir son... Sí. Pero no son yo hablaría concejales. de concejales. Si vos me querés saber mi opinión, Sí, hay que volver al viejo ejercicio donde el presidente elegía al intendente. ¿Está bien? Ajá. Ahora. No solo lo he dicho hasta cansancio múltiples veces. Esto es un acuerdo que hicieron los radicales con un sector del peronismo, entre los cuales estaba Alberto Fernández. Y nosotros siempre estuvimos en contra. Otro grupo de peronistas. Ese grupo de peronistas era Alberto Fernández, Valdés, el que hoy es diputado, Argüello y algunos más. Eso, con un grupito que estaba conducido por Ibarra, el que fue intendente. Y los radicales generaron esta historia de la autonomía de la ciudad y lo pusieron constitucionalmente en el 94
y lo votó Cristina. ¿Sabes? A ese dato no lo tenía. ¿Eh? Ese dato no lo tenía. Y era constituyente, Cristina. Claro. Sí, lo votó en Santa Fe, sí, señor. Claro, era constituyente. Entonces, el que se opuso, entre comillas, a esto fue Cafiero. Entonces, había parte de la autonomía de la ciudad que había que reglamentarla, y esas reglamentaciones no salían. Hasta que empezaron a salir. Entre ellas lo del traspaso de la policía, que se ejecutó durante el gobierno de Macri. Bueno, fue antes y después Macri le pasó la plata. Para mí la policía tiene que ser la Policía Federal. Ahora, resuelto este punto, si vos tuvieras razón, el intendente que elige el presidente sería el próximo presidente. Si vos tuvieras razón y la ciudad de Buenos Aires fuera tan importante, el intendente elegido por el presidente sería el sucesor del presidente. Prácticamente. Y la verdad es que nunca pasó eso. Lo que acontece con que tenés 3 porteños sucesivos presidentes tiene que ver con otras complejidades y no el manejo presupuestario de la ciudad de Buenos Aires. Porque vos por el manejo presupuestario de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires, no sos presidente. Tenés que tener otras características y analizar la política de lo que está aconteciendo en el país. Una vez tuvimos un presidente que vino del sur, de una gobernación muy pequeña. Está bien, elegido por el presidente de aquel momento, que era Duarte. Y después tuvimos otro presidente anterior, que vino de una provincia también muy pequeña del oeste del país, y que incluso confrontó contra el que era gobernador de la provincia de Buenos Aires y gobernador de la provincia de Córdoba, y le ganó a los dos. Le ganó en la interna a los dos juntos. Guillermo. Entonces, más que analizar esto desde la óptica presupuestaria, que creo que es un error garrafal que está cometiendo la política, pensar que el presupuesto define, el manejo del presupuesto define tu presencia ante la sociedad. Con ese criterio, el director del Teatro Colón tendría un poder en la Argentina impresionante. El presupuesto del Teatro Colón es inmenso. Y si yo te pregunto a vos ahora quién es el director del Teatro Colón, seguramente no sabés. No tengo ni idea. Bueno, y averiguá cuál es el presupuesto. Dentro de los 10 presupuestos más grandes de la Argentina, ¿dónde está el Teatro Colón? Dentro de los 10 te estoy diciendo, ¿eh? Bueno, Es decir, en la política billetera no mata galanes. pero no hay ninguna duda que no, si no Perón no hubiese vuelto, amigo. ¿Cómo volvió Perón? ¿Qué les pasa últimamente en los análisis políticos? ¿Cómo volvió Perón? No teníamos nada cuando volvió Perón. Guillermo, Lo único que teníamos era tiza y carbón. Guillermo, lo saco un poco de este análisis que es tan enriquecedor y a mí habla Hugo Bonilla, Guillermo, yo tal, soy Hugo? un seguidor suyo de la primera hora y creo que esa anécdota allá por aquel 9 de enero está todavía latente acá en San Nicolás, con el primer afiliado al partido de Principios y Valores, lo recuerda, creo. Perfectamente, ¿cómo no me voy a acordar, Hugo? Guillermo, mire, yo recaudo la historia de su tránsito por la vida política, pero más que nada hoy estábamos evaluando de la exactitud, no solo del análisis de lo que pasó, sino de lo que está pasando en geopolítica, en política nacional, en economía, y no solo eso, sino de lo que vendrá. Entonces lo consideramos, mira, es un profeta de la política. Y yo me quedé con aquella imagen cuando usted dijo, ustedes son como Gregorio de las Heras. ¿Recuerdan quién fue Gregorio de las Heras? El que salvó parte del contingente bélico que estaba allá del otro lado de la montaña, y gracias a esa maniobra
fue el producto consecuente después con lo que siguió con la campaña libertadora. Y hoy algunos de los que estamos aquí, hemos conservado ese espíritu y esa mirada de ser los reorganizadores de esta fuerza que se está gestando. Y ahora fíjese que el análisis me lleva a que el sentido común está acomodando la historia, porque cosas que cuando uno dice el tiempo dirá quién tiene razón, y el tiempo está hablando pero casi a los gritos. Por eso la pregunta es, Guillermo, ¿qué es lo que viene para el 2023? ¿Estamos con esa ansiedad, con nuestras herramientas, con nuestras armas listas ya para salir? ¿Cuál es la mirada que tiene para este 2023? Dado que ya tenemos implantado diríamos, el proyecto de principios y valores a nivel nacional. ¿Nos puede explicar algo de este tema? Mire, muy atinada la pregunta y perfectamente articulada con la anterior. Porque si la política se hiciera en función de la asignación presupuestaria de los distritos, lo que yo voy a contestar ahora no tendría sentido, sería un sinsentido. Si la política no es en función de las asignaciones presupuestarias o de lo que entre comillas se llama la caja, lo que voy a decir sí tiene sentido. Lo que va a venir es un futuro, a mi humilde entender, muy promisorio. Muy promisorio. Lo que sí tenemos que atravesar es el punto de inflexión. El punto de inflexión que se va a dar en el hecho económico. Hay un punto de inflexión contundente, dado que hay una macroeconomía totalmente desquiciada, que ya estaba desordenada cuando Cristina entregó el mando bajo la gestión de Kicillof, la siguió desquiciando Macri y la termina de llevar a niveles inauditos este gobierno. Muy bien, ese punto de inflexión hay que atravesar. Ahí se abre la posibilidad de un ordenamiento económico que contemple por primera vez, sin tener el viento de frente que siempre tuvo el peronismo cuando le tocó gobernar, porque tenía el mundo en contra. Cuando a mí me dicen, no, pero Perón asumió con la Unión Soviética y los norteamericanos en contra, que acababan de ganar la Segunda Guerra Mundial. En el 73 no hay duda que estaba el mundo en contra. Y en nuestro gobierno también tuvimos el mundo en contra, porque era la globalización. Por primera vez podría asumir el peronismo, el gobierno nacional, sin tener al mundo en contra. Por lo tanto, se abre la posibilidad no solo de hacer un esquema de articulación entre el capital y el trabajo, que es la histórica del peronismo, sino entre lo grande y lo pequeño. Durante la globalización, pensar la funcionalidad entre las empresas pequeñas y las empresas grandes era contrario sensu, porque se vendían las empresas grandes. Argentina se quedó casi sin grandes empresas porque fueron todas argentinos, mejor dicho, la Argentina la sigue teniendo, pero argentinos, el capital controlante de esas empresas pasaron a ser extranjeros. Era la dinámica de la globalización. La dinámica de la globalización era el pez grande se come al chico. Asindar, por ejemplo, que está cerca de ustedes, fue comprada por capitales indios. Y así podemos pasar, revistas a Barley, a Terrabuzzi, a decenas de empresas. Muy bien. Y la globalización se terminó. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Se terminó. Y vuelven a regir también en economía los destinos nacionales. Por ejemplo, Roca, dueño de Techín, que también está cerca de ustedes,
hizo una declaración no más allá de 15 días atrás, donde dijo, se le hace muy difícil a mi empresa subsistir sin que los talleres ganen plata. Esa declaración Roca no lo hubiese hecho jamás hace un año atrás. El mundo cambió y es extraordinario. Nosotros lo venimos diciendo que había cambiado desde el año 16. Los empresarios no tienen otro métier. Bien, Roca lo verbaliza por primera vez hace un mes, lo vuelve a verbalizar hace 15 días. Techín, sin las pequeñas empresas que le compren su mercadería en la Argentina no existe. Y dice, cuidado con los chinos. Donde llegan los chinos desaparece la clase media. Nosotros decíamos, donde llegan los chinos baja el salario real. Es lo mismo. Es lo mismo. No hay ninguna duda que Roca cuando habla por él, por su empresa, pero también habla por un nivel de conciencia de las grandes empresas argentinas. Ese nivel de conciencia de las grandes empresas argentinas, entre las cuales también está Clarín, entre las cuales, porque no hay ninguna duda que en los medios de comunicación el más grande es Clarín. Y son socios. En determinadas empresas son socios Roca y Mañeto. Eso se sabe, es público. Con lo cual, hay un estado de conciencia sobre la necesidad de la existencia de la Argentina para que esas empresas grandes sigan siendo grandes. Conciencia que no tenían hace un tiempo atrás. Incluso si uno lee detenidamente Clarín, empieza a encontrar algunos de estos elementos. Las empresas muy pequeñas en la Argentina solo tienen el mercado argentino. Las empresas medianas pueden tener el mercado argentino y algo de internacional. Las empresas grandes se habían olvidado del mercado argentino porque pensaban que solo era el internacional, en la globalización. Entonces había pobreza, desocupación, esto, aquello, a ello. Bueno, ahora cambió el mundo. Y ahora se vuelve a hablar de las cadenas de valor a nivel regional. Y Techín es una empresa muy importante para la región, incluido comparado con Brasil. Y también tiene empresas en Brasil. Y lo mismo empiezan a pasar con los 5 o 6 grupos económicos que quedaron en la Argentina. Relevante. Esto le da una oportunidad al peronismo extraordinario, porque es el único que habla de la armonía entre el capital y el trabajo y la armonía entre lo pequeño y lo grande. El próximo presidente, obviamente que en su definición, las grandes empresas van a tener mucha opinión. Milei existe mientras alguien lo financie y mientras le den prensa. En el momento que lo dejen de financiar, porque los grupos económicos tomen otra decisión y no le den más prensa, lo que va a acontecer es fácil de entender. Pero lo mismo con los radicales y lo mismo con Cambiemos. ¿O ustedes piensan que Macri se va a largar a la aventura si no tiene el respaldo de los sectores empresarios argentinos? Es obvio que no. Esta responsabilidad de los sectores empresarios es muy grande, porque pueden definir el gobierno de los próximos 30 años o pueden definir el gobierno de los próximos 4 años. Si eligen mal y eligen a Macri, con esa idea descabellada de Macri de terminar con el peronismo, o terminar con los sindicatos, o todas las cosas que está diciendo por ahí, puede ser que tengan razón y terminen ganando. Va a ser una Argentina muy injusta, porque una Argentina sin sindicato va a ser y sin el peronismo va a ser una Argentina muy injusta. Pero supongamos que lo consigue. Ahora, y si no lo consiguen, se dieron gobierno para 2 años, para 4 años.
mientras que ahora se pueden dar gobierno para 30 años si eligen bien. ¿Y a qué tienen que elegir? Y tienen que elegir la única doctrina que junta el capital y el trabajo y lo grande y lo pequeño. Ahora, ¿esa doctrina está en condiciones de ser elegida y presentar el mejor hombre a la sociedad? Sí. ¿Por qué? Porque Cristina renunció postdatado. Y con la renuncia de Cristina se desataron las fuerzas que ponen en vibración al peronismo y los procesos de selección dentro del peronismo. Se terminó eso de pensar que la política es la billetera dentro del Estado y el presupuesto que se tenga dentro del Estado y la cantidad de contratos que tenés y de militantes rentados que tenés. Cristina juntó 50, 60, 80 mil personas, no sé cuántas juntó en el Estadio de La Plata, dicen que 30 mil, pero pónganle 80 mil. Comparado con 5 millones que se juntaron solos para celebrar el triunfo del Mundial, no existe, no es nada. Y esa movilización de 5 millones de personas, ¿alguien duda que ahí rondaba el espíritu peronista? ¿Alguien duda de que rondaba Maradona y el espíritu peronista en todos esos muchachos de la selección? No, porque la alegría es peronista, Guillermo. Muy bien. Entonces vos fijate por qué estamos esperanzados y exultantes. Guillermo, Por primera vez el mundo no te sopla de frente. Porque hoy el mundo dejó de ser globalizador y vuelve a la doctrina nacionalista. Y si hay una doctrina nacionalista por excelencia, nacionalista de inclusión, de brazos abiertos, es el peronismo, que está para enseñarle al mundo lo que es el nacionalismo de brazos abiertos, como dice el Papa. El nacionalismo que hace puentes, no que levanta muros. Bien. A su vez el peronismo, por la renuncia de Cristina, postdatada, inicia un proceso de selección. Y siempre que el peronismo empieza un proceso de selección, ocupa la escena. Ocupa la escena. Tercero, se destrabaron las fuerzas a nivel popular. Se movieron 4, 5, 3, 8 millones de personas, no importa cuánto en todo el país, y si sumás domingo y martes, porque no todos los del domingo son los mismos del martes, etcétera, etcétera. Solos, fueron extraordinarios. Todo eso es puro peronismo. Y a su vez, el peronismo es el único que tiene hoy un plan económico. Porque Melconian dice que lo tiene, pero no. Lo único que hay son garabatos. Él ofrece debate, cuando se le acepta debate, no lo quiere dar. Milei dijo algunas cositas, pero como plan económico ninguno, que le va a poner una bomba al Banco Central, que va a ser un mercado de bebés, qué sé yo, qué sé cuándo. Y no estoy hablando mal de Milei, yo lo valoro mucho, lo respeto, le está haciendo muy bien a la política, simplemente estoy describiendo. El gobierno ni hablemos, porque es obvio que no tiene un plan económico. Tiene el acuerdo firmado con el fondo, pero eso es un mamarracho. De eso quería hablar, Mal Guillermo. formulado técnicamente el acuerdo con el fondo, eso hay que cambiarlo. Ahí está. Hay que hacer otro acuerdo con el fondo porque ese está mal hecho. Técnicamente está mal hecho, pero eso es para otro programa. No, pero está Con lo bueno cual, todo lo que lo esto- diga. ¿Perdón? Está bueno que lo diga, porque el mensaje que está dando usted es totalmente esperanzador y yo estoy muy feliz. Pero ¿qué pasó? Este gobierno ha tenido 3 ministros de Economía, Guzmán, Batakis, que estuvo unos días, y Massa. Y los 3 los primeros que fueron a hacer fueron al Fondo Monetario Internacional, donde hicieron un acuerdo, fueron modificándolo, después tiró, pero no parece beneficioso el acuerdo. ¿El Fondo Monetario Internacional entiende lo que nos pasa a los argentinos? ¿Sabe lo que nos pasa? ¿O solamente conoce lo que estos 3 mamarrochos le han llevado? No, mire, esto es como la vieja consigna que había sobre el Vaticano cuando el Papa no era argentino. Ujú. Y el Papa en cuestión de aquel momento hablaba de la Argentina. Salía a la Plaza San Pedro y hablaba de la Argentina, una oración. Y entonces, ¿qué reflejaban los diarios argentinos? Que del Vaticano venía lo que al Vaticano va. Lo que los obispos argentinos le habían dicho al Papa era lo que el Papa decía. Pero no era lo que pasaba para los argentinos. Sí, es lo que pasaba, lo que los obispos entendían,
pero no que el Papa sabía lo que... Imagínense que el Papa Bergoglio no puede saber en este momento lo que pasa en Bangladesh o en todos los países del mundo. Para eso tiene sus obispos. El Fondo Monetario pasa lo mismo. El acuerdo con el Fondo Monetario no lo hizo el Fondo Monetario. Lo hizo el gobierno argentino. Lo hizo Guzmán. Obviamente el Fondo Monetario lo que quiere es cobrar, y es lo que corresponde porque prestó plata. Sí, señor. Y entonces tiene que cobrar porque el Fondo Monetario son todos los países del mundo y lo integra Argentina también. Por lo tanto, si te prestó plata, vos se la tenés que pagar. La cuestión no es si hay que pagar o no hay que pagar. Hay que pagar. ¿Se me cómo? Entonces, ese acuerdo que hizo Guzmán está mal formulado. Porque no queda claro cómo se paga. Entonces hay que hacer un acuerdo clarito de quién pone la plata para pagarle al fondo. Es así de fácil. Por eso hay que reformular ese acuerdo. Obviamente, cuando vos decís quién va a poner la plata, hay una decisión política. Y eso es lo que hay que discutir. Esa decisión política es la que hay que tomar. No es un problema técnico, es un problema político. Por eso en el plan económico peronista está claro quién pone la plata. Y después ponerse el país a crecer. Y se termina la historia. Una vez que la Argentina crece, esto es maravilloso. Por eso vas a reformular el acuerdo con el Fondo Monetario, donde no está en discusión que siempre hay que pagar la deuda, para eso están las deudas, para honrarse, pero vas a decir, mire, vamos a cambiar esto, ahora la plata va a salir de acá. Y esto es muy sencillo. Si a su vez se articula lo grande con lo pequeño, con una tasa de crecimiento como la que supimos tener a principios de este siglo, en 25 años vos tenés un PBI per cápita de 25 a 30 mil dólares en términos de hoy. Y con eso los ingleses te están devolviendo la llave de la Malvinas. Y no perdiste la Antártida, que es lo que está en discusión. Clarísimo. Porque lo que está en discusión hoy es la Antártida. La importancia de los ingleses en Malvinas es porque se quieren quedar con la Antártida. Esto es así de fácil. Lo hemos escuchado hablar de este tema mucho y la verdad que es interesante. Y no lo habla nadie, eso es lo preocupante. Guillermo, 24 de diciembre y usted atendiéndonos esta entrevista. Lo último que le queremos pedir, un mensaje para el pueblo argentino en estas Navidades, en estas fiestas. Mire, esta noche, cuando brindemos, los que somos creyentes, recemos profundamente para que en esta natividad del Señor, que naturalmente nació bebé, pero ya es hombre, porque Jesús está desde siempre, porque es Dios. Hoy se hace hombre y parece que es bebé, pero no es bebé, ya es hombre, simplemente es bebé para cumplir la cronología del hombre. Pero Jesús, que es Dios, se mueve en el tiempo teológico, que es otro tiempo. Entonces, hoy que nace como hombre, ya tiene su manto protector. Ese manto protector que también lo tiene de adulto, como hombre. Que cuando es hombre tiene manto protector, pero que es Dios desde siempre. Y entonces que bajo ese manto protector, Jesús, que es Dios, acoja al pueblo argentino. Y proteja también a todos esos pueblos que hoy están en combate y la están pasando mal. Porque Dios hizo al hombre para que reine la paz y el amor. En todo caso, los pecados que hemos cometido nos impiden vivir en esa dimensión. Ya llegaremos. Y esa doctrina de administración de la cosa pública, tendiendo al bien común, basadas en los principios y valores de la creación, en la tierra, y no solo en la Argentina, se llama justicialismo. Por eso es al margen de que ganemos o no ganemos la próxima elección. A la larga, el justicialismo, por expresar esa doctrina verdadera, se va a imponer no solo en la Argentina, sino en el alma de todos los pueblos del mundo. Y recién ahí terminará el trabajo de nosotros los peronistas. Así que muchas gracias, como dijo Hugo, por en este momento de
desasosiego haber sido cada uno de ustedes los laceras que precisaba el ejército peronista después de la derrota de Cancha Rociada para juntar los retazos y permitirle después a San Martín liberar casi toda Hispanoamérica. Muchas gracias a ustedes y gracias por el trabajo. Felicidades, felicidades, Guillermo. Así pasaba entonces el compañero Guillermo Moreno en un lujito que nos dimos en este último programa del año.